Estamos em Brasília, capital da República Federativa do Brasil, com a visita ilustre de Luiz García Monteiro, um dos grandes poetas da Espanha. Vou seguir em espanhol, que vino a nuestra capital presentarse en el Instituto Cervantes con la lectura de poesía. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad ímpar, única, para que nos hable de una gran figura de la poesía española, que es Rafael Alberti. Vamos a hablar aquí durante algunos minutos sobre la importancia de este poeta, su obra, ¿no? Y su amistad con Rafael Alberti. ¿Cómo llegaste a Rafael Alberti? Primero como lector. Mis padres tenían en casa la colección de una biblioteca clásica muy popular entonces que editaba Aguilar, libros encuadernados, y allí a principios de los años 70 se publicaron en 2 tomos los poemas de Rafael Alberti. En un tomo se recogía poesía de carácter político y en otro pues se recogían sus libros en general de poesía más conocidos, y me recuerdo leyéndolo con pasión. Entonces me impresionó mucho su época surrealista, sobre Los Ángeles y Sermones y Moradas. Me recuerdo de adolescente leyendo en casa de mis padres esos poemas surrealistas de Rafael Alberti, y después tuve la suerte de conocerlo personalmente. Entonces, y luego, yo sé que estabas escribiendo una tesis y parece que cambiaste de rumbo. Sí, yo acababa de empezar a hacer mi tesis. Yo había hecho una tesina sobre el teatro medieval y quería continuarla. Era licenciado, quería ser doctor en filología y estaba estudiando la literatura medieval. Pero era también un joven poeta que empezaba, y en ese momento pues conocí a Rafael Alberti. Él había vuelto del exilio, después de casi 40 años de exilio, lejos de la España dominada por la dictadura. Alberti volvió en el año 77 para presentarse a las elecciones por el partido al que había pertenecido siempre, el Partido Comunista, y lo conocí y tuve la suerte que un mito para mí, el poeta de la generación del 27, el amigo de García Lorca, el autor de Sermones y Moradas y Sobre Los Ángeles, el poeta republicano, el poeta del compromiso, de la España peregrina, pues ese que yo lo tenía en un altar, se bajó del altar y estableció una amistad generosísima con un muchacho que estaba empezando. Y entonces yo decidí unir mis aficiones poéticas con mi dedicación académica. Cambié de tema en mi tesis doctoral, hice mi tesis sobre la poesía de vanguardia de Rafael Alberti, un trabajo que después utilicé cuando él me pidió que organizara su obra completa, que he publicado en 3 tomos en la editorial Aguilar, y yo me encargué de la introducción y de la ordenación de su poesía completa. Perfecto. Mira, Rafael Alberti está muy metido en Brasil por una serie de razones, aunque no sea de conocimiento muy amplio, ¿no? Pero es uno de los poetas mitos, uno de los poetas que siempre se recurre a él por algún motivo. Él tiene un poema llamado Ao Povo Brasileiro, cuando él estaba en Italia, en su exilio, y tenía una amistad con Marcia Teófilo, una compañera. Y ella hizo en Roma, no hace mucho, una exposición fantástica, en Verona mejor dicho, con los dibujos, los trabajos. Y aquí cuento una anécdota, porque pasa, yo soy bibliófilo, me encanta coleccionar libros. Yo estaba en Pereira, en España, allá en Colombia, y fui a un librero anticuario y buscando libros, y me conseguí unas cuantas cosas. Volví al hotel y me llega Ramón Cote, que tú conoces. Estaba nervioso, temblando de haber encontrado un ejemplar original de Rafael Alberti, todo trabajado y dibujado a mano, las ilustraciones, y yo
se me pasó, yo no encontré, yo estuve antes, minutos antes, en la misma librería y le correspondió a Ramón Cote. Mala suerte, a mí me pasó algo muy parecido con una primera edición una segunda edición, pero que tiene valor de primera, del libro azul de Rubén Darío. Imagínate. Que pasé por una librería, me llevé muchas cosas y al poco tiempo otro amigo que venía conmigo también por Bogotá me dijo, pues mira, está en esta librería, mira lo que he encontrado, y había encontrado el azul de Rubén Darío. De pronto. Pero háblame de la poesía, de tus encuentros con... Te voy a contar antes otra anécdota que tiene que ver con Brasil y con Rafael, porque una vez en un aeropuerto se acercó una señora y le dijo, maestro, qué ilusión conocerlo, qué maravilla, ¿me puede usted dedicar un libro? Qué ilusión, maestro. Y Rafael le hizo un dibujito en un papel porque no tenían libros a mano, y cuando se despide le dice a la señora, qué ilusión me ha hecho compartir un rato con el gran Vinicius de Moraes. Había confundido. Dos grandes poetas. Uno de verdad que valen uno por el otro. Rafael era sobre todo un amante de la poesía. Uno aprendía con él a amar la poesía en su variedad. Los poetas, cuando van cumpliendo años, suelen hacerse muy egoístas, solo gustan de la poesía que se parece a la que ellos mismos hacen, ¿no? Y solo son amigos de los que se parecen a los que ellos mismos hacen, ¿no? Por eso la lección que yo tengo de Rafael para la poesía es la generosidad. El mismo joven que leía a Garcilaso y que escribía sonetos en homenaje a Garcilaso o canciones de tono tradicional, era el joven que hacía la poesía más radical y más de ruptura, ¿no? El mismo amante de la poesía de San Juan de la Cruz era después el poeta más comprometido. La variedad de su poesía era una lección de generosidad, pero también la generosidad humana. Yo, claro, he leído mucho a Rafael, estoy influido por Rafael, pero él notó que yo iba buscando mi propio camino, por ejemplo, y que buscaba el apoyo de otros poetas. La línea, por ejemplo, abierta en España por Jaime Gil de Viedma, por Ángel González, una poesía más reflexiva, de tono a veces más coloquial, más meditativo. Rafael, en vez de sentirse incómodo porque su joven amigo tuviese admiración por otros poetas, animaba a eso, ¿no? Y hasta el punto, por ejemplo, de que él se interesaba por leer y por conocer los poetas que yo, como joven, mucho más joven que él, iba descubriendo también. Mira, una de las cosas más emocionantes de mi amistad con Rafael es que él propuso para el premio Cervantes a Jaime Gil de Viedma. Jaime, uno de mis grandes maestros, yo creo que es uno de los poetas que más ha marcado la poesía española contemporánea, se murió sin ningún reconocimiento, sin ningún premio, y murió joven, murió de sida. Estando ya muy mayor, Rafael Alberti lo propuso para premio Cervantes, y yo recibí una carta de Jaime muy emocionada, diciendo que le agradeciera por favor a Rafael que lo hubiera propuesto poquito antes de que él muriera, y lo propuso porque él se tomaba en serio a los poetas que leíamos sus amigos jóvenes, y porque él por amistad con los jóvenes comprendió y disfrutó la poesía de Jaime y lo defendió, y Jaime se murió con esa satisfacción. Eso la generosidad me la ha enseñado Rafael, y también el respeto a los jóvenes. A mí ahora me gusta mucho atender a lo que escriben los jóvenes. Yo creo que la salud de la poesía no reside solo en los nombres consagrados, sino en la vitalidad y en la fuerza de los jóvenes de 20, 25 años que están publicando sus primeros libros, y yo aprendo mucho de ellos, y eso se lo debo a Rafael también. Después de haber reconocido 1000 veces sus lecciones de sabio, de maestro, sus recuerdos de la generación del 27, las 1000 historias con Antonio Machado, con Juan Ramón Jiménez, ahora lo que valoro más es la personalidad de alguien que fue capaz de bajarse de un altar y establecer una relación de amistad con un muchachito. Sobre eso quiero hacer una última pregunta, que es la siguiente.
Tú dijiste, me hablaste en una oportunidad de que él te llamaba para encuentro Sí. en el campo, Sí. y hay horas inusitadas. ¿De qué se trata? Bueno, él, persona ya mayor, dormía muy poco, se Ajá. levantaba a las 5 de la mañana, oía la radio, escribía, vivía solo además porque su gran compañera María Teresa León estaba muy enferma, ya con la cabeza perdida en una clínica, vivía solo. Después de muchas horas de desvelo, cuando eran las 8 de la mañana, pues ya parecía que todo el mundo estaba despierto. Y en España, en esa época, los jóvenes éramos muy nocturnos, muy noctivagos. Y yo me acostaba a las 8 de la mañana y a las 8:05 a lo mejor te llamaba Rafael y dice, ¿no te habré despertado? Bueno, sí, Rafael, me has despertado. Y entonces él siempre utilizaba los clásicos para romper el hielo. Entonces, para decir, bueno, si yo te llamaba para ver si quedábamos a comer, si íbamos a comer a las afueras, por la montaña, algún merendero, le gustaba mucho, íbamos con nuestro amigo Benjamín Prado, íbamos a comer mucho por la sierra, ¿no? Y para decirlo utilizaba los clásicos. Por ejemplo, para decir vamos a comer al campo, te recitaba Garcilaso, conmigo mano a mano, busquemos otros montes y otros ríos, y decía esos versos, ya sabías que quiere que comiéramos en el campo, ¿no? Lo recuerdo a Rafael, lo recuerdo recitando, cuando lo acompañábamos a recitar, Rafael pasaba de las grandes multitudes de las plazas a su casa pequeña y solitaria en la calle Princesa, ¿no? Y era muy emocionante el esfuerzo de conectar con los jóvenes. Había vuelto a un país que ya no era el suyo. Él veía muchas ausencias. Él, la España que conocía era la España donde había sido joven, la España de la generación del 27, la España de la guerra civil. Todo estaba lleno de ausencias, ¿no? Pero él hizo un esfuerzo por conectar, no quedarse encerrado en los recuerdos, sino por conectar con el país joven, ¿no? Y de ahí su generosidad con los jóvenes. Y los recuerdo en medio de una plaza recitando. Algunos se complacen en decirme, estás viejo, cansado, te duermes en cualquier parte, llevas raras camisas, cabellos y chaquetas estentorios. Pero yo les respondo como el viejo poeta Anacreonte lo hubiera hecho hoy. Sí, sí, pero mis cientos de viajes por el aire, mi presencia feliz, tenaz, arrebatada delante de mi pueblo, mi voz viva con eco, capaz de alzar el mar a cimas de oleaje, y las bellas muchachas, y los valientes jóvenes que me bailan en corro, y el siempre sostenido, ciego amor, más allá de la muerte. Pues esto ha sido un encuentro memorable, indiscutiblemente. Yo quiero hacer una invitación a los internautas de nuestro portal de poesía iberoamericana, que vayan a la página de Luis García Montero para leer sus poemas y que también hagan lo mismo con la página de Rafael Alberti. Ahí están poemas de los dos en castellano y en portugués. Muchas gracias. Gracias, Antonio, muchas gracias.